Buenas tardes, don Antonio. Muchas gracias por venir. Yo le quería preguntar cuál sería su idea de universidad o su modelo universitario a la hora de implantar en España. No le responderé. ¿Por qué? ¿Por qué me niego a responder eso? Como me niego a responder qué pienso de la sanidad o qué pienso de las pensiones. ¿Por qué? Porque antes de decir nada en España, lo primero que hay que ser libre. ¿De qué vale ser de izquierda o de derecha? Si eso es mentira. Si no eres libre, todos los gatos son pardos. En la noche de la falta de libertad, todos son iguales, demagogos, de derecha y de izquierda. Que con libertad digan lo que están diciendo, a que no se atreverían. Libertad, para que lo que digas te comprometa. Yo no puedo decir, porque yo comparo, y es inatacable, el momento de las reglas de juego es como el ajedrez. España no tiene definido el juego político, porque para eso requiere una constitución que haya sido elaborada por diputados a cortes constituyentes, con arreglo a una ley que no sea franquista. Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el Gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad. Y la Constitución que vosotros tenéis del 78 fue resultado de unas elecciones legislativas, la del 77, hecha con arreglo a la ley de Franco de elecciones. El 15 de junio, a través de unas ejemplares elecciones, surge la nueva realidad democrática representada en estas Cortes elegidas por la libre y soberana decisión de todos los españoles. Y con esa ley de Franco electoral se forman unas Cortes legislativas. Nosotros fuimos los arquitectos de la Constitución española. Somos el único partido que firmó esa Constitución con nuestras mismas siglas. Pocas cosas puede haber más importantes para el Poder Legislativo, que al fin y al cabo es quien redactó y aprobó nuestra Carta Magna. El presidente Suárez necesita, sin embargo, conseguir un amplio apoyo popular. Por esa razón, la campaña del referéndum busca, antes que nada, la participación masiva de los españoles. Es, en primer lugar, una campaña contra la abstención. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Para el Congreso, el sistema electoral se inspira en criterios de representación proporcional, con candidaturas completas, es decir, que no se puede añadir, borrar ni cambiar ningún nombre. Adolfo Suárez convoca elecciones con muy pocas semanas para el 15 de junio del 77. Y en aquel momento nadie había participado nunca en un proceso electoral. Y yo recuerdo que en televisión, yo dirigía el telediario, tuvimos que hacer un esfuerzo de pedagogía extraordinario, pero era como para niños. Decíamos, señores, vamos a explicar hoy lo que es una urna, vamos a explicar quién puede votar, vamos a explicar por qué es importante que voten todos, vamos a explicar para qué sirve el voto, pero de una manera incluso infantil. Usted tampoco quiere decirnos por quién ha votado. Sí, por el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque me parece un partido del pueblo. ¿Y usted qué cree que va a pasar después de las elecciones? No creo que pase nada. Gane quien gane, gane quien gane. Hijos de la tierra. ¿Usted votó? Sí, señor. Al PCOS, ese como le llamen. ¿Al de Felipe González? Al de Felipe. ¿Por qué los votó a ellos? Mire, porque me han dicho que viviremos un poco mejor. La vida eterna. Suenan tambores. Para votar bien, usted
Usted necesita ver claro. Guías electorales Avance. 12 títulos con información imparcial y objetiva. Adquiera su ejemplar cada miércoles en kioscos y librerías. Guías electorales Avance. Libros que ayudan a votar. ¿Por qué no hay que abstenerse? En las escasas elecciones realizadas bajo el franquismo no había auténticas garantías electorales por la falta de libertades políticas fundamentales. Esto viciaba evidentemente cualquier consulta electoral, aunque pareciesen respetarse las normas democráticas. En tales consultas lo lógico parecía abogar por la abstención. En los referéndum franquistas, la respuesta lógica era el no, pero los instrumentos de coacción en el voto, la falta absoluta de control en el recuento y el enorme poder de los instrumentos del Estado no dejaban a las fuerzas democráticas otra posibilidad que la de recomendar la abstención, la no participación. ¿Por qué elecciones generales? No habrá lugar, por consiguiente, a esas preguntas que tantas veces tantos ciudadanos se han hecho durante tantos años. ¿Por qué no dimite fulano después del escándalo que ha organizado o tolerado? Ni saben ni sabemos en qué consisten unas elecciones libres, ni conocen, ni conocemos, ni hemos conocido, salvo una minoría, los partidos a quienes vamos a dar nuestra confianza dentro de unas pocas semanas. Son, en este sentido, unas elecciones muy particulares las que vamos a tener, pero hemos de tenerlas, vamos a tenerlas. ¿Por qué son necesarios los partidos? Con lo cual no habrá más remedio para millones de españoles que optar por dar su voto en función de la confianza en el partido a que pertenecen los candidatos, los conozcan bien o mal, poco o mucho, en función de la simpatía hacia tales o cuales candidatos, con independencia del partido al que pertenezcan, y finalmente, en función de lo que unos u otros logren convencer durante la campaña. ¿Votarán los enseñantes? Un aumento salarial para los maestros, con el fomento de la enseñanza estatal y con el contenido democrático de la enseñanza, con la libertad cultural, la eliminación de doctrinas oficiales, la gratuidad de la enseñanza como factor de auténtica democratización de la enseñanza y la cultura, etc. Difícil racionalidad de la administración pública, la descentralización que elimine puestos burocráticos innecesarios y estimule la iniciativa de la población en cada lugar, y todo ello respetando el derecho al trabajo de todos los actuales funcionarios. ¿Por qué no hay que abstenerse? La abstención activa es la actitud de los que consideran, acertadamente o no, que la mejor forma de intervenir en una consulta es no participar en lo que consideran una trampa o un engaño. En tal caso se rechaza conscientemente el tipo de consulta. En realidad, la asistencia voluntaria a las urnas se considera una prueba de madurez política y cívica muy elevada, y precisamente los países con mayor nivel de civilización y de tradición democrática son los que arrojan mayores porcentajes de asistencia a las urnas. Hay que ver con qué cara votan la mayoría de los españoles, es increíble. Votan pálidos, oye. Sobrecogidos, con un temor extraño, oye. Oye, nadie entra diciendo, ¿dónde está la urna? ¿Dónde está la urna que yo voto? ¿Dónde está la urna? Nadie. Todo el mundo entra sobrecogido diciendo al de la ventanilla o al de la mesa, diciendo, por favor, si es tan amable, ¿podría indicarme a ver dónde voto yo? A ver en qué urna, dónde hay que votar. Hay un jaleo con esto de los diputados y el Senado y... A las elecciones del 15 de junio del 77 concurrieron para el Congreso de los Diputados 34 partidos en toda España, bastantes de ellos nacidos para morir aquel mismo día. Estatuas que miran hacia zonas desiertas. Countryman, El poder no democrático en su ejercicio ni en su legitimación tiene que justificarse por los resultados, es decir, por las obras, y aquí en España tenemos muy reciente todavía, la gran literatura de prensa, de periódicos y de los intelectuales, justificando el estado de la dictadura de Franco como el estado de obras, porque están obligados a justificar su poder por los resultados. En cambio, la democracia no tiene que justificar los resultados, porque planteando la relatividad de la que hablaba antes Gregorio Pérez Barba, la relatividad de los resultados, que en una sociedad tan compleja como la actual
Son millones y millones de personas las que tienen que emitir su opinión sobre los resultados de un régimen político. Es tan difícil que el único criterio que la democracia tiene es el siguiente: el mejor resultado o el buen resultado es aquel que se obtiene con el mejor procedimiento, y ese mejor procedimiento es el método democrático definido con las dos notas que acabo antes de decir. Tampoco hay posibilidad de control del Parlamento sobre ese poder del Estado, porque hoy todo el mundo informado sabe que los grandes poderes del Estado en esas funciones no se ejercitan desde el Parlamento, son poderes extraparlamentarios, y por eso yo no critico a los partidos políticos que den la espalda al Parlamento y traten todos los asuntos en los pasillos fuera del Parlamento. Es que si no lo hicieran así, no podrían funcionar, porque el Parlamento no puede controlar hoy las funciones del Estado. Por eso, el Parlamento en España no puede funcionar, porque si funcionara, sería el caos. Es para que el régimen parlamentario, la monarquía parlamentaria en España dure, es necesario que el Parlamento no funcione y que sea una ficción ritual para aplaudir, para ratificar, pero que todos los asuntos importantes se traten fuera del Parlamento. Dije que la característica fundamental de la democracia frente a la dictadura es que la democracia no se juzga por los resultados, sino por el procedimiento. Por tanto, el resultado actual, que termina con el periodo de transición, por eso estoy yo hoy en la televisión, porque ha terminado el periodo de transición, ese resultado, la Constitución, no ha sido obtenida por métodos democráticos. Por tanto, si el principio es que la democracia solamente se puede admitir como resultados buenos los que, según el procedimiento, el mejor procedimiento, yo digo que la elaboración de la Constitución, las elecciones del 15 de junio, todo el procedimiento que ha llevado la transición a la Constitución no ha sido un procedimiento democrático, ya que el procedimiento democrático se caracteriza por una legitimación del poder ascendente, de abajo a arriba. En cambio, lo que en España tenemos, bueno o malo, yo no lo juzgo, es algo que ha venido de arriba hacia abajo, es decir, de una forma autocrática. La legitimación del poder, que da las libertades, que da los decretos, no ha sido desde la base hacia arriba, sino que ha sido desde la cúspide hacia abajo. Bien, continuando con la política es como un juego de ajedrez. No se puede jugar sin que estén definidas las reglas de juego. Y a diferencia del fútbol o de baloncesto, donde las reglas de fútbol y de baloncesto no son constitutivas del juego, porque necesitan un árbitro que lo interprete, en el ajedrez no hace falta árbitro, porque las reglas son constitutivas del juego, sin que nadie las interprete. Los dos que juegan saben, no necesitan árbitro. Si vosotros distinguís las reglas de juego de la jugada, veréis cómo al ajedrez un niño de 7 años o de 5 puede jugar al ajedrez exactamente igual que el campeón del mundo. Pero como el niño no sabe hacer jugadas y el campeón sí, en 2 jugadas ya la ha derrotado. Luego hay que distinguir entre reglas de juego y jugadas. ¿Y cuál es la regla de juego primordial de la política? La libertad, no la igualdad. Desde el momento en que se desmontan esas instituciones que sirven de base a un poder personal y absoluto, desaparece absolutamente el franquismo. Lo que hay es una nueva etapa en la cual la oligarquía trata de controlar una serie de residuos autocráticos de poder, evidentemente, trata de seguir controlando el poder ejecutivo y crear una imagen democrática hacia el exterior que le facilite, por ejemplo, el camino hacia Europa. Pero eso ya no puede ser considerado el franquismo, pese a la permanencia en el poder de una serie de gentes, que son franquistas, evidentemente. ¿Pero a eso llamo modernización del franquismo? Creo que no, creo que ese término habría que abandonarlo porque incluso a nivel popular Franco no existe ya. No existe. En la conciencia popular ha desaparecido el franquismo. La gente vive mucho más de cara al futuro que de cara al pasado. Creo que sería un error, por ejemplo, hablar del franquismo. Y Franco murió en la cama. ¿Ahora qué? Que Podemos o los separatistas catalanes siguen obsesionados con Franco, como si Franco viviera. Los tienen aquí presentes todos los días. Y son separatistas para hacer lo contrario de Franco. O atacan toda la unidad de España para ir contra Franco. Pero si Franco está enterrado, y no quieren que esté enterrado, quieren que lo saquen para ser más vivo, su victoria contra Franco muerto. Eso es lo que quieren.
¿Dónde estabais antes con Franco vivo? La libertad, no la igualdad. ¿Por qué? Queridos comunistas, habéis sido, si yo he buscado a vosotros, si fui yo quien os vestí de largo ante la sociedad española por defenderos, a mí me han difamado, por defender al Partido Comunista, porque me jugaba la vida defendiendo al Partido Comunista. Al fin y al cabo es una reforma hecha por los propios franquistas, no hay que olvidar que desde el jefe del Estado hasta los ministros, directores generales, etcétera, están todavía designados y detentando el poder en base a leyes franquistas. Yo diría que eso fue lo máximo que se pudo hacer en ese momento. Es decir, además, aparte de que el propio presidente del gobierno, que entonces era Suárez, no se planteó poner a referéndum el régimen político, no se lo planteó. Pero yo me pregunto, si se hubiera planteado el régimen político, ¿el ejército lo habría aceptado? Ese es otro tema. Hay un argumento. Ese es otro tema. Hay un argumento. Yo tengo mis dudas muy serias de que lo más que toleraron fue el reconocimiento de todos los partidos. Si el Partido Comunista se hubiera limitado a renunciar a asistir a las elecciones, el régimen no hubiera sido legitimado. Es decir, aunque el PSOE y todos los partidos hubieran aceptado el pacto, pero el Partido Comunista hubiera dicho, yo no pido legalización, porque no puedo pedir legalización. La libertad nos pertenece por derecho natural a todos los partidos y no reconocemos a nadie que tenga la autoridad o la potestad de darnos la libertad o la legalización. Si el Partido Comunista no va a las elecciones, no hay legitimación de la reforma y hay ruptura. Pero y el habían pasado por ventanilla todos los demás. Claro, aunque hubieran pasado todos los demás. Claro. Pero eso... Si el Partido Comunista, si se celebran las elecciones y el Partido Comunista no va, no concurre porque es ilegal, no se legitima. No sale la operación. No sale la operación. Bueno, y el ejército no tiene más remedio que aceptar la legalidad del Partido Comunista. Yo estoy de acuerdo. Pues esa es la prueba de que era posible la ruptura. Esa es la prueba. Que no se le pedía ninguna que fuera heroico al Partido Comunista. No se le ponía que luchara en la calle, que hiciera huelga. Se le pedía simplemente que dijera no y que se quedara quieto en su casa. Es que el miedo de los franquistas a la revancha de los vencidos solamente fue superado por la ambición de los vencidos de ocupar el lugar de los vencedores, sin cambiar nada. Esa es la transición. Y luego, ¿pero qué sabéis que Santiago Carrillo inventó el ruido de sables? ¿Pero qué es eso? ¿Acaso Santiago Carrillo tenía una fuente de información de los militares distinta de mí? Es que en España no vuelva a haber una nueva guerra civil. Ramón se contenta como político lo que jamás aceptaría de un economista. Y es que ha dicho que la culpa de esto la tiene, que se hizo así porque había muchos franquistas y mucho miedo. Bueno, pues si eso es un análisis científico, figuraros. Es el más científico de acuerdo, que se puede hacer. Ahora, en las reglas de juego, yo no intervengo, no quiero, porque no están definidas la libertad. Y sin libertad, ¿cómo voy a decir yo lo que pienso de la educación y de los hospitales y de las pensiones y de la seguridad social y de los ayuntamientos, de todo? Eso son jugadas. Eso pertenece a los gobiernos elegidos, que lo digan ellos, con libertad, que uno tendrá una política de derecha, otro de izquierda y otro de centro. Yo no puedo comprometer a nadie, porque estoy abierto a todas las derechas. Admito en mi MCRC fascistas, comunistas, anarquistas. No puedo decir, todo el que sea español tiene derecho a estar aquí. ¿A condición de qué? De que no vote, de que no se corrompa votando,